Hola a todos, vamos con el último vídeo de la unidad 9, que esta vez trata sobre el arte gótico. Va a ser un vídeo similar al que vimos del arte románico, porque vamos a comparar algunas cosas, pero teniendo en cuenta que está muy próxima ya la fecha del examen, pues va a ser un poco más corto. Bueno, vamos a la página 110 del libro y tenemos la introducción al arte gótico, del que nos habla de que tuvo su origen en Francia, en la región de París, incluso en la ciudad, y que se extendió en Europa entre los siglos XIII y XV. Sí, esto a diferencia del arte románico, en el que había una afirmación demasiado tajante sobre el origen del románico, pues esta vez sí que estoy de acuerdo con esto, ¿no? Que el origen de este arte como tal fue allí como vamos a ver. Bueno, un apunte respecto al otro vídeo, y es que no dijimos por qué se le llama así tanto al románico como al gótico, ¿no? Pues esto tiene que ver con los historiadores del arte de hace ya algún tiempo, porque en su momento se pensaba que el arte románico procedía de la época o del mundo romano, aunque fuera incluso un poco posterior, pues se pensaba que era un arte calcado de ellos, y el gótico, como ya se ve que es diferente, se denominaba así pensando que tenía que ver con los pueblos que invadieron el Imperio Romano, por ejemplo los godos, ¿no? Visigodos y ostrogodos, y otros pueblos germánicos. Entonces, lógicamente, esto después de mucho tiempo se ha comprobado que no tiene nada que ver, ¿no? Ni un estilo ni otro tienen que ver ni con Roma ni con las invasiones, sino que son bastante posteriores y cada uno tiene sus peculiaridades. Pero bueno, ese es por eso se llaman románico y gótico, ya os digo, por pensar que tenían que ver esos estilos con romanos y los pueblos germánicos que invadieron el Imperio Romano de Occidente. Bueno, aparte de edificios religiosos en el gótico, que van a ser muy destacados, ¿no? Sobre todo las catedrales, como veis aquí, también lo van a ser los edificios civiles. Recordad que en esa época han empezado a crecer las ciudades en Europa y, y va a ser una forma de destacar estas ciudades, ¿no? No solamente con las catedrales, sino con edificios como por ejemplo ayuntamientos o edificios comerciales como las lonjas, por ejemplo, ¿no? Incluso algunos palacios también. Y bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver algunas cosas. Primero, el último concepto del tema, que es sobre el propio estilo gótico, ¿vale? Estilo artístico o expresión plástica propia de la Baja Edad Media en Europa, relacionada con un aumento del poder de los reyes, de los monarcas y la creación de una cultura secularizada, es decir, no tan religiosa. Acabamos de ver hace un momento que en el gótico no solamente van a destacar edificios religiosos, sino que también va a haber otros civiles como las lonjas, ¿no? O ayuntamientos o palacios, en la que tienen una importancia esencial las universidades, efectivamente. Esto no nos ha dado tiempo a verlo, pero sí que os dije en el vídeo de la Baja Edad Media que hacia esa época empiezan a surgir las primeras universidades en Europa. A partir de ellas se crean unas nuevas estructuras sociales, económicas y científicas que ven en la plasmación artística gótica la imagen de la nueva sociedad. Bueno, y si nos vamos ahora al eje cronológico, vemos por qué pasaba esto, ¿no? Ya pasada la primera mitad de la Edad Media, más o menos a partir de aquí se desarrollaba el arte románico, coincidiendo con el auge del feudalismo, ¿no? Que había surgido desde 843, pero cuando ya pasan más o menos 100-150 años del feudalismo, ¿no? Vimos que en el siglo XI se introducían en Europa unas nuevas técnicas agrícolas, ¿no? Que permitían aumentar la producción agrícola y por tanto tener excedente, es decir, sobra de productos. ¿Qué consecuencias tenía eso? Pues por una parte que aumentase la población, que ya no se moría de hambre, o por lo menos no siempre, y aparte de eso, que con esos productos que sobraban se pudiese comerciar e intercambiar por otros productos distintos, por ejemplo, manufacturas artesanales. Eso conllevó un desarrollo del comercio y en algunos casos de ciudades, por ejemplo, en aquellos burgos que vimos, ¿no? Que eran fortalezas medievales de época feudal que habían empezado a desarrollarse y convertirse en ciudades. Pues en ese ambiente, más o menos en el siglo XIII o así, es cuando el arte gótico empieza a expandirse también por Europa y va a ser el estilo típico, sobre todo de la Baja Edad Media, cuando ya esté prácticamente por toda Europa, como os digo, coincidiendo con esa nueva sociedad que se está gestando, en el que empieza a tener importancia el comercio, ¿no? El dinero que se atesora, por encima incluso de los privilegios de nobleza y clero, aunque eso se va a ver más adelante en la edad moderna, cuando empieza a haber problemas con eso, ¿no? Pero quiero decir que sí que hay cambios culturales
sociales y económicos en la Baja Edad Media, los dos últimos siglos, como sabéis, 14 y 15. Incluso a pesar de algunas crisis como la peste negra, ya os digo que el ambiente va a ser diferente a lo anterior. Bueno, algunas causas del origen del arte gótico, que esta vez sí que lo tenemos más claro respecto al románico. Precedentes o usos anteriores de los elementos más característicos del gótico, que son el arco ojival o apuntado y la bóveda de crucería. ¿Cuándo se había usado el arco ojival? Pues entre otros estilos, porque estos no son los únicos, pero digamos que estos son los más cercanos, estaban, por ejemplo, el arte románico de la región francesa de Borgoña y también la orden monástica, también originaria de Francia, del Cister. ¿Vale? Eso es el arco ojival. Y os digo que también había aparecido en otros estilos como el arte de los turcos selyúcidas, por ejemplo, pero bueno, en el caso de Europa, por lo menos teniendo en cuenta que surge en la región de París, en la isla de Francia, que es como se llama, pues sí que parece que influyen mucho estos lugares, ¿vale? Y aparte de eso, la bóveda de crucería, también cerca de en Francia, en otras regiones, como son las iglesias normandas y angevinas, están más o menos por la parte norte de Francia. Nuevo pensamiento religioso de Santo Tomás de Aquino, que es del siglo XIII, y circunstancias de crecimiento económico y cultural, que generan un ambiente de optimismo. Es decir, y como pone también en el libro, en lugar de ser un dios castigador, severo, vengativo, distante, ¿no? Como vimos en el románico, que era un dios con el que había que portarse bien para no ir al infierno, pues ahora ya empieza a ser todo más optimista, ¿vale? O sea, como que Dios también se puede alegrar, tiene sentimientos positivos y ese optimismo también lo podemos relacionar con lo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Que ya hay más alimentos, hay más actividad comercial, crecimiento urbano y eso genera un ambiente bueno, un ambiente optimista. Y luego, ¿cuál es el punto de partida del arte gótico? Pues aquí podemos establecer una fecha, al igual que hicimos, por ejemplo, con el feudalismo, ¿no? Del feudalismo, sabéis que había unas causas que lo originan, incluso unos precedentes, ¿no? O unas prácticas parecidas, pero le poníamos el punto de partida en el año 877, ¿no? Con la capitular de Quiercy, que es un documento. Pues esta vez también tenemos una fuente primaria, tanto escrita, que es la que nos describe lo que pasó ahí, como material, porque esto existe, y es que en el año 1144, en una abadía en las inmediaciones de París, en Saint-Denis, el abad Suger, un abad francés, hizo una reforma de esta abadía y en el ábside, ¿vale? Lo que es la girola o de ambulatorio, si os acordáis de las iglesias románicas, pues la cambió, la reformó y entonces mezcló en esa girola el arco ojival y la bóveda de crucería. Y de ese resultado supone que ahí a partir de ese momento nació la arquitectura gótica como tal. Bueno, pues vamos a ver ahora estos elementos. El arco apuntado u ojival, como veis, cambia respecto al de medio punto en que en lugar de hacer de una sola trazada, por ejemplo, imaginaos aquí el compás, ¿no? En lugar de hacer de una trazada todo el arco, aquí usamos dos centros diferentes con el compás, ¿vale? Una mitad con este centro, la otra con este otro. ¿Qué conseguimos con esto? Ganar en altura. A ver si lo podemos ver con respecto al de medio punto. En el arte románico, como sabéis, era típico el de medio punto, ¿no? También muy característico de la arquitectura anterior, de la propia romana, esta sí que es romana, ¿no? De la antigüedad, y de otras como por ejemplo en Mesopotamia, ¿no? En Babilonia. Entonces en el románico también se había usado este tipo de arco, y como veis el centro es uno solo, o sea, trazando con el compás trazamos todo el arco. Está también bien, es un arco bastante útil, como os digo, pero a la hora de usar materiales pesados como la piedra, pues es más complicado, ¿no? No se podían hacer tan elevados los edificios. Mientras que en el arte gótico, como veis, se eleva a esa altura y soporta bien, incluso aunque sea material petro, soporta bien esa descarga, como veis, de pesos. Y aquí al lado del arco ojival tenemos un ejemplo de bóveda de crucería. ¿Qué es lo que hacemos a la bóveda de crucería? Pues intercalar o cruzar estos arcos ojivales, como veis ahí. ¿Vale? Entonces, si vemos una, un edificio gótico como este, por ejemplo, vemos que la bóveda de crucería, a diferencia de la de cañón, que era todo seguido, ¿no? Todo un arco de medio punto continuado, como os dije, como si fuera un túnel, pues aquí las bóvedas de crucería se van a ir haciendo cada dos pilares, como veis aquí.
¿vale? Por cada uno de estos grandes ventanales va a haber una bóveda de crucería. O sea, el techo se va a componer de muchas bóvedas de crucería, que es lo que veis aquí, ¿vale? Y cada uno de estos, como veis, son arcos ojivales también. O sea, en cada bóveda de crucería va a haber en total 4 arcos ojivales que se van cruzando por aquí, por los nervios. Entonces, como veis, claro, los edificios aumentan mucho respecto a los románicos. Aquí tienes otro ejemplo de arco ojival. Y aquí algunos más. Aquí aparece, por ejemplo, el arbotante, que va a ser un elemento de las catedrales góticas. Este sí que va a ser más novedoso, ¿no? Aunque también hemos visto arcos similares en ejemplos anteriores, ¿no? Por ejemplo, en acueductos romanos ya se usaban arcos de medio punto sueltos, como este de aquí, por ejemplo, ¿no? O en la mezquita de Córdoba, que también lo vimos. En este caso va a ser un tipo de arco distinto a ellos, pero la idea sí que va a ser similar. Como veis, están así como suspendidos en el aire. Y en cuanto a los arcos, pues aquí tenemos otra nueva comparativa entre medio punto y ojival. Como veis, arriba de ellos hay un bloque principal, que es la clave, que es como se llama, ¿no? El punto donde se sostiene el arco. Y lo que podemos ver es que, a diferencia del arco de medio punto, en el ojival el peso que recaiga sobre la clave, ¿vale? Como veíamos aquí antes, el peso que recaiga sobre esta pieza se reparte bastante más que en el caso del románico, ¿vale? Que en el caso del medio punto. Esto en arquitecturas anteriores, como por ejemplo la romana o en Babilonia, donde se había utilizado mucho los ladrillos, pues no suponía un problema, ¿no? No era un peso demasiado excesivo como para poder soportarlo. Pero claro, cuando nos vamos a edificios románicos, ¿vale? Este tipo de bloques de piedra en arcos de medio punto era mucho mayor la carga de peso que había que soportar y por eso no se podían elevar mucho, como ya hemos dicho. Por eso os acordaréis también en aquellas iglesias que vimos románicas que las ventanas de medio punto, aparte de ser pequeñas y no haber muchas, también recordaréis que se estrechaban, ¿vale? Hacia adentro o hacia afuera, pero se estrechaban para no tener que soportar tanto peso en los arcos. Eso en el gótico va a cambiar, como os digo, completamente. O sea, todo este hueco se va a poder aprovechar para poner otro tipo de cosas. Por ejemplo, cristales, las famosas vidrieras góticas. Bueno, vamos a ver alguna cosa más. Respecto a en la arquitectura, que es lo más destacado del gótico. Las catedrales son de grandes proporciones, son muy elevadas y se ubican en ciudades con sede episcopal sobre todo, es decir, donde capitales de diócesis, donde hay obispos. La planta del edificio es de cruz latina, pero a diferencia de la románica, no sobresale tanto el brazo del crucero, ese palo corto de la cruz, y la cabecera se ensancha. Bueno, en algunos casos va a ser de latina y en otros va a ser basilical, o sea, va a haber de las dos, ¿no? Como las que había antes, pero como dice aquí, no va a ser tan destacado como en la románica. Y aquí más o menos se puede ver, o sea, a diferencia de la Catedral de Santiago, por ejemplo, en el que en el brazo corto de la cruz sobresale mucho, aquí como veis, más o menos está todo dentro del mismo edificio, ¿no? De la planta. Porque aunque aquí sobresalga un poco el brazo, que se ve desde esta imagen, ¿no? O desde arriba se vería incluso mejor, pues como veis también la propia portada, esas torres de campanarios, también sobresalen más. Y como también están estos elementos de los arbotantes y contrafuertes que están por fuera, parece que está todo seguido, ¿vale? O sea, no hay tanta diferencia. La bóveda gótica, de por sí más ligera que la románica, descarga su peso en unos contrafuertes exteriores, mediante unos arcos denominados arbotantes. Vale, pues si nos situamos en los edificios, imaginaos por ejemplo que esto es una pared de una catedral gótica con sus ventanales, pues estos arbotantes unen esas paredes con los contrafuertes. Los contrafuertes también estaban en las catedrales románicas, pero estos están por fuera, los contrafuertes, ¿vale? O sea que los arbotantes sirven para unirlos. Aquí están. ¿Veis? Los de fuera más o menos son contrafuertes, pero en vez de estar pegados al edificio, están por fuera y de esa forma podemos subir en altura con los arbotantes. ¿Veis ahí, no? Esos elementos pequeños. Otro elemento nuevo, aunque este es decorativo, ¿no? Es de escultura, son las gárgolas, que representan monstruos y animales fantásticos. ¿Os acordáis que en las portadas románicas aparecían también seres demoníacos, ¿no? En algunos lugares de las portadas, como para simbolizar la entrada al infierno. Pues bueno, quizá procediendo un poco de esa tradición, también se crean estos seres monstruosos, que son las gárgolas, pero no es tanto el tema del infierno, ¿no? Aunque tenga que ver con eso, pero no es tanta la idea, esa negatividad que había antes, no tiene que ver tanto con eso, sino con
con esa nueva idea, ¿no? De situarlas ahí en lo alto, las gárgolas. Vale, aquí tenemos otra imagen de la catedral gótica, aquí con una vista tanto por fuera como por dentro, y aquí se ve un poco mejor lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, aunque está este brazo corto de la cruz, ¿veis? Que también se nota desde arriba, que es una cruz latina, la planta, pues como veis, la línea del edificio exterior, pues en ese brazo no sobresale demasiado, sino que una vez que pasamos la torre de un campanario, pues tenemos los contrafuertes que se unen a la pared con los arbotantes, ¿vale? Como veis aquí. Entonces todo sigue la pared, todo, el zócalo este que hay aquí, y llegamos a una de las portadas laterales, o sea que también se puede acceder por el lateral, ¿vale? Al transepto, a este brazo corto de la cruz. Por eso nos dice que aunque sean cruces latinas, no sobresalen, sino que están inscritas, están dentro de lo que es de todo el edificio de la planta. Bueno, ahí veis los contrafuertes también, los arbotantes que son estos elementos que lo sustentan, ¿veis? Creo que habría sido más acertado ponerlo aquí. Aquí se ve un poco mejor, este es el arbotante. Y nada, aparte de eso, bueno, otros elementos que nos dice aquí, como jambas, tímpano, partelud o arquivoltas, eso ya estaba en las portadas románicas, o sea que eso no son nuevos estos de aquí abajo. Sin embargo, el rosetón sí que es más destacado en el arte gótico y los pináculos, por supuesto, también, ¿vale? Esos elementos en los que terminan las catedrales góticas, veis ahí también, ¿no? Esos elementos en forma de pico no son los pináculos. Aquí tenéis otra imagen con la boda de crucería, ¿vale? Cruzándose esos arcos apuntados. Y ahí tenemos esos elementos decorativos acabados en pico, los pináculos. Arbotantes, estos otros elementos que unen las paredes, los muros de las catedrales góticas, con los contrafuertes. A su vez los contrafuertes sí que pueden estar pegados a lo mejor a las naves pequeñas, ¿no? Las naves laterales de las catedrales o iglesias góticas. Pero gracias a los arbotantes pueden sustentar no solamente a las naves pequeñas, sino también a la central, que es mucho más alta que en el caso de las románicas, ¿vale? Gracias a esto. O sea, en las románicas, si os acordáis, también había contrafuertes en las naves laterales, pero llegaban solamente hasta el tejado de esas naves laterales. Sin embargo, con ese nuevo elemento, con los arbotantes, también pueden ayudar a soportar el peso de la nave central, que es muchísimo más alta, como veis aquí. Aquí se ve bastante bien. Lo demás, pues ya lo hemos dicho. Los arcos formeros están por dentro, no hace falta que os acordéis. Y aquí tenemos, pues bueno, lo que sería la nave central, compuesta de muchas bóvedas de crucería, como hemos visto en esta imagen anterior, ¿vale? Y las laterales, que también suelen ser de ese mismo tipo, están formadas por muchas de crucería. Bueno, pasamos a la escultura. En la escultura empieza poco a poco a independizarse del marco arquitectónico. O sea, es decir, aunque va a seguir habiendo en portadas de catedrales e iglesias góticas, como pasaba en la románica, también se empiezan a hacer algunas fuera de ellas, ¿vale? Por ejemplo, está la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo, que es muy famosa. Y como veis también, otra cosa interesante es que empieza a ser los personajes que se representan, aunque aquí no se ven bien, son menos distantes y fríos. Son un poco más humanos, más creíbles, todavía no del todo, pero más creíbles y más sonrientes también, ¿no? En algunos casos. O sea que, como os digo, empieza a haber más optimismo respecto al románico. De todas formas, el realismo no se va a recuperar del todo hasta que llegue el Renacimiento, que lo vais a ver el año que viene, y es que ahí se empiezan a imitar las esculturas de la antigüedad, las griegas y romanas, y ahí sí que se van a intentar hacer realistas, ¿no? O sea, tanto a nivel de músculos como de rasgos faciales como de todo. Pero bueno, esto ya es un cambio interesante respecto al románico. Ya no son tan rígidas ni tan serias como entonces. Los temas en general van a ser siguiendo religiosos, aunque se modifican un poco, ¿no? Entonces, como veis aquí, Cristo ya no solamente es aquel pantocrator, ¿no? Que bendice y que es el Dios Todopoderoso, líder de todo, sino que también aparece como el Cristo crucificado. Aunque esto en el románico también hay ejemplos de crucificados. O sea que esto no lo pone como una novedad y no es una novedad, sino que a lo mejor se empieza a representar más de esta forma que de la otra. Y la Virgen, eso sí, en vez de ser esa Virgen trono que veíamos, sola o con el niño Jesús entre sus brazos, pues también aparece de esta forma, ¿no? Un poco más afectuosa, no tan rígida. Pero vamos, que los temas en general siguen siendo religiosos. Otra novedad de la escultura, pues que se empiezan a crear o
o mejor dicho, empiezan a ser abundantes las esculturas funerarias, claro, de personajes que lo puedan pagar, ¿no? Como obispos o nobles también. Entonces esto va a tener importancia en el Renacimiento, porque cuando llegue el Renacimiento va a ser más típico que algunos papas y otros personajes se hagan esculturas funerarias, y esa tradición no va a venir de entonces, sino que va a ser ya procedente de la Edad Media, del gótico. ¿Vale? Como veis ahí sobre los sarcófagos, sobre lo que es la tumba en sí, se les va a esculpir a esos personajes o a otros, como por ejemplo ángeles, ¿no? Como estatuas yacentes o sentadas sobre esas tumbas. En cuanto a la pintura también va a cambiar bastante. Se hace autónoma respecto a la arquitectura, pero bueno, ya vimos que en el románico también había ejemplos, ¿no? O sea que en el románico vimos que se pintaba sobre paredes o techos de las iglesias, ¿no? Esa pintura mural, pero que también había ejemplos de frontales, ¿no? Es decir, de tablas usadas para decorar los altares, como por ejemplo la arquitectura bizantina, ¿no? Con los iconos. Lo que quiere decir aquí es que en el gótico ya no se va a estirar tanto lo de pintar dentro de las iglesias, sino que va a ser más típico pintar también sobre tablas como aquí, o sobre lienzos incluso, ¿no? Se empieza a pintar, ¿vale? Eso sí, en el gótico estas tablas empiezan a adoptar formas que se pueden llamar dípticos o trípticos, como veis aquí. Que lo que significa esto es que estas partes que veis ahí, esas piezas, se pueden articular, se pueden cerrar. O sea, tú puedes todo cerrarlo como si fuera un mueble y abrirlo y ver todo el cuadro. ¿Vale? Eso quiere decir. Eso también va a ser muy típico, como os digo, de esa época y del arte gótico. Así como los grandes retablos, que eso se va a desarrollar después. Aquí tenéis algunos. Bueno, focos destacados, pues nada, así por decir algunos. En Italia, por ejemplo, va a haber dos escuelas distintas, la de Siena y la de Florencia, ¿vale? Con esos tonos dorados que se cree que también son influencia del arte bizantino. Y bueno, pues en estos lugares se van a empezar a poner las bases, por ejemplo en Florencia sobre todo, de lo que va a ser luego el Renacimiento. Por eso ya os digo que el año que viene volveréis a ver un poco, supongo que volveréis a ver un poco esto como precedentes del arte renacentista. Y aparte de en Italia, también en Flandes, en lo que ahora son Bélgica y Países Bajos, ¿vale? Con autores como Jan van Eyck o Van der Weyden. Ahí veis más trípticos, ¿vale? Bueno, luego el libro nos habla aquí de un comentario comparado entre dos obras de arte, que no va a ser eso lo que quiero que veamos, pero sí, para volver otra vez a ese esquema que os dije, pues acaso alguno de vosotros estudia luego Historia del Arte, que es una asignatura de segundo de bachiller, para que veáis cómo seguimos un esquema parecido al de otros comentarios. Aquí pone encuadre, descripción, comentario, valoración. Bueno, el encuadre sería, digamos, la clasificación, ¿no? Qué tipo de obra se comenta, si es una arquitectura, si es una escultura, si es una pintura, qué estilo, si más o menos lo reconocemos, y la época, es decir, el contexto. Aparte de eso, pues podemos decir alguna cosilla más, ¿no? De si es un edificio o una pintura civil o religiosa, etcétera. Pero bueno, clasificación. Descripción, aquí sí, si conocemos lo que es el estilo, hay que describir lo que vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos una catedral gótica, como esta del principio, pues empezar a describir elementos que vemos, ¿no? Esos pináculos, arbotantes, en fin, rosetón, etcétera. Elementos que conozcamos. O si es un cuadro, pues igual. Ahí también se ven, por ejemplo, arquitecturas góticas, ¿vale? Aparte de otras cosas. Figuras un poco más realistas o humanizadas que en el románico, etcétera. Después de eso, bueno, el comentario. En el comentario realmente, una vez que ya has descrito la obra, has dicho los elementos que tiene y has dicho de qué estilo puede ser y de la época, pues hay que decir lo que sepa sobre ello, ¿no? O sea, comentar eh, qué pasa en esa época, las causas de ese surgimiento, un poco lo que hemos explicado aquí, ¿no? Pero más en profundidad. Si hay algún estilo local, comentarlo también, etcétera. Decir también si hay consecuencia o si luego en el futuro hay arquitecturas o estilos, bueno, arquitecturas o pinturas o esculturas, ¿no? Que tengan que ver con esa. Y en cuanto a valoración, pues bueno, es similar a lo que os acabo de decir, ¿no? Pues hay que hablar de la importancia de ese estilo, de ese artístico, incluso de esa obra si es muy famosa, y si va a tener paralelismos en el momento o en el futuro. Y nada, aquí os ponían dos ejemplos. Esta ya la vimos, os acordáis, ¿no? Que es una escultura, una portada escultórica románica, y esta es una gótica. De todas formas, no me gusta que hayan elegido estas imágenes en concreto porque parece que la gótica, como usa el arco de medio punto, que es, ah, no, esta, perdón, es también.
Bueno, fijaos, románica y gótica, aunque aquí también había habido arquitectura románica, luego esta se cambia y fijaos como la trazada cambia y este arco empieza a ser gótico, ¿vale? Pero os quería decir que esta imagen no es la mejor porque da la sensación de que las portadas góticas se puede decorar más, ¿no? Añadir más esculturas, como pasa en este caso. Y en esta no, ¿no? Un único arco, pero es que en las románicas también había esculturas, o sea, portadas parecidas a esta. Lo único que cambia es eso, que se gana en altura, como os decía. Bueno, ahí tenéis un poco lo que es la estructura del comentario, ¿vale? Veis, por ejemplo, la descripción, que había que decir rasgos o elementos técnicos que veis ahí, temáticas, y bueno, cosas que conozcamos del estilo, pues también. De todas maneras, esto ya lo digo, esto lo vemos más como curiosidad que como otra cosa. Bueno, y ahora vamos a la península. A partir del siglo XIII se introduce el arte gótico también en la península ibérica. ¿Dónde al principio? Pues se cree que las primeras son las de Cuenca y Ávila, más o menos de la misma fecha, pero más o menos entre ellas, ¿vale? Aún así, hay que decir también de las dos catedrales que ambas tenían todavía algunos elementos del antiguo o anterior arte románico. Y eso sí, ambas ciudades eran en ese momento del Reino de Castilla, Cuenca recién conquistada, por cierto. Antes de ver las siguientes, vamos a ver estos apuntes que hay que saber sobre el arte gótico en España. Ya sabéis que esta teoría puede salir en las preguntas de tipo de test del examen. Bueno, cosas a comentar. La llegada es tardía, aunque ponga ahí en el siglo XIII, pero digamos que se va a expandir de forma tardía, más posteriormente, debido a la pervivencia del arte románico, que va a tener mucha influencia, como sabéis, en España, por ejemplo, por el Camino de Santiago, como ya vimos, y del proceso de conquista de los territorios musulmanes. Es decir, los reinos peninsulares van a estar más centrados todavía en esa conquista de los territorios del Andaluz que en otras cosas, ¿vale? Aparte de eso, influencia del arte de una nueva orden monástica. Si antes habían sido los de Cluny, los cluniacenses, pues ahora van a ser los cistercienses, que ya hemos visto que van a usar el arco apuntado. Anteriormente lo hemos visto. Algunos matrimonios de la realeza también van a tener influencia. Por ejemplo, el de Alfonso VIII de Castilla, que es el rey que conquista Cuenca y el que vence de las Navas de Tolosa a los almohades, por cierto, si os acordáis, y Leonor de Aquitania, la hija de un rey inglés. En ese momento los reyes ingleses tenían territorios en Francia. Y bueno, se casan. Entonces con Leonor vienen algunos arquitectos o artistas anglo-normandos, es decir, de regiones francesas que en ese momento estaban bajo dominio del rey de Inglaterra. Entonces con ellos va a entrar el arte gótico y por eso va a empezar a haber elementos góticos en la Catedral de Cuenca, que la conquista Alfonso VIII, como os digo. En cuanto a la corona de Aragón, que son unas iglesias y catedrales más horizontales, ¿no? Más, no tan altas como las típicas góticas, pues va a influir el Midi francés, que es una región que llega hasta los Pirineos, una región meridional de Francia, en el que hay una catedral, la de Albi, en la que oprima más esa sensación que os digo, ¿no? O sea, no tan elevada, sino más bien alargada, aunque sea de estilo gótico, con sus arcos apuntados, no las van a hacer tan altas, sino alargadas. Entonces eso va a influir mucho en las catedrales aragonesas, o no solamente de Aragón, lo que es la región actual, sino de Cataluña, Baleares y alguna de Valencia. Eso, por ejemplo, en la famosa Catedral de Palma de Mallorca se va a notar mucho esa influencia. Bueno, de los distintos estilos o épocas del gótico, va a destacar mucho en España el tardío o isabelino, que va a ser el de los reyes católicos, por eso se llama así, en honor a Isabel la Católica. Va a estar entre los siglos XV y primera mitad del XVI, y va a mezclar tanto las influencias góticas de otras partes de Europa, tardías, como del arte andalusí o musulmán de aquí de España, con mucha decoración. Bueno, vamos a ver algunas catedrales más, ¿no? Las tres grandes catedrales góticas de España, bueno, en este caso de Castilla, perdón, mejor dicho, van a ser las de Burgos, Toledo y León. Ahí tenéis la de Burgos, que es espectacular, ¿no? De verticalidad, de alta que es. Se parece mucho a algunas de Francia, ¿no? Como por ejemplo la de Amiens. Y luego tenemos la de Toledo. Esta nos pilla muy cerca, os recomiendo ir a verla si no la habéis visto todavía. Y la de León, que también se parece a algunas que hay en Francia. Todas ellas, ya os digo, tienen más o menos influencias de catedrales grandes, clásicas de allí de Francia. ¿Veis? Aquí lo tenéis también, esa influencia de Francia.
Vemos en ellas elementos como pináculos, ¿veis? Los rosetones como aquí y aquí, el arco apuntado en las puertas y arbotantes como por ejemplo se ve aquí, en la del León. Lo veis, ¿no? La nave principal, que es la central, descarga su peso, esos muros, en los contrafuertes que están, aunque no los veamos aquí, pero están por los lados y por debajo están las naves laterales, por donde se entra a estas puertas laterales, ¿veis? Ahí más o menos se ve lo que hemos visto. En Aragón, veis aquí el gótico mediterráneo, tanto del sur de Francia como, no tanto en Italia, ¿no? Pero bueno, en Aragón sí. Y como veis, no están tan decoradas y aparte son más horizontales que verticales. Entonces yo creo que aquí la más clara, aunque también hay en Barcelona o en Gerona, por ejemplo, la más clara o la más conocida quizá es la de Palma de Mallorca, ¿no? Esta sale un montón de veces en televisión y como veis tiene elementos que hemos estudiado, los pináculos, como hemos visto antes, ¿no? Los arbotantes, que aquí se ven muy claramente también, pero no es tan alta como otras, ¿de acuerdo? Ahí tenéis la Lonja de Valencia, que es un edificio civil, comercial, pero también utiliza elementos góticos. Destacan, aparte de la de Valencia, la de Palma de Mallorca y la de Barcelona. Bueno, y ahí tenemos ese gótico tardío que luego va a dar lugar al isabelino, ¿vale? Y aquí lo que podemos ver es que se van a mezclar varias influencias, no solamente de Europa, como veis aquí, por ejemplo, de Flandes o de Alemania, ¿no? Donde se va a hacer ese flamígero que dice por aquí, esa es una decoración que parecen como llamas de fuego, ¿no? Y ya os digo que en el isabelino, aparte de ese tipo de decoración, se van a mezclar también las islámicas. Entonces, fijaos por ejemplo en el monasterio de San Juan de los Reyes, que está en Toledo, otro que nos pilla muy cerca. Fijaos como aquí tenemos elementos góticos, por ejemplo estas ventanas de aquí abajo, ¿no? Con esa tracería y esos arcos apuntados que parecen muy típicos del arte gótico. Y al mismo tiempo, algunos arcos mixtilíneos que si os fijáis recuerdan un poco a la decoración islámica como hemos estudiado anteriormente, ¿vale? O sea que todo eso lo van a mezclar. Por cierto, si os fijáis aquí al fondo, en la imagen que usamos de formato de fondo para las presentaciones de esta unidad, ahí tenemos también construcciones típicamente góticas, ¿vale? Me voy al principio del todo para que lo podamos ver un poco mejor. Fijaos, esto es un palacio que hay en París, justamente, y bueno, fijaos en cómo tenemos algunos elementos, ¿no? Esos pináculos, rosetones, etcétera. Bueno, ya casi hemos terminado el vídeo, vamos a continuar un poco. Vale, en cuanto a escultura, pues nada, podemos hablar de lo mismo, ¿no? Otra vez que esa representación se hace más naturalista que antes, no tan rígida, y que vamos a tener ejemplos tanto en portadas de catedrales como la de León, o por ejemplo la de Burgos, que es espectacular, y asimismo vamos a tener retablos y sepulcros. O sea, al igual que pasa en Europa, en España va a pasar muy parecido, tanto en Castilla como en Aragón. Y en pintura, pues lo mismo también. Retablos, que en España van a tener mucho éxito, y pintura sobre tabla. Es decir, que aquí también va a haber algunos pintores de cuadros y, bueno, lienzos, como pasa en otras partes de Europa. Es lo que luego se va a conocer, sobre todo a finales del siglo XV, que ya va a tener influencia sobre el Renacimiento como gótico internacional. Y aquí os puedo decir también otra cosa importante, que no lo he dicho antes, pero es que con la pintura gótica se va a introducir una nueva técnica en la pintura, que va a ser el óleo. En las pinturas románicas, si os acordáis, había colores muy vivos, ¿vale? Aquellos rojos, amarillos, azules, como que veíamos por ejemplo en aquel Pantocrátor de San Clemente de Taúl, y esas pinturas se hacían, sobre todo en la madera, se hacían al temple, es decir, mezclando aglutinantes de origen animal, como por ejemplo la yema de huevo, y vegetales también, algunas resinas o grasas vegetales. Mientras que aquí a partir del gótico, el óleo, ¿vale? Del aceite, ese óleo, va a permitir otro tipo de pintura en el que haya más matices o más contrastes, o mejor dicho, una gama de colores más amplia o de tonalidades de cada color dentro de la pintura, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, en el románico, si pintabas con un azul o un rojo, prácticamente la tonalidad iba a ser casi la misma, o sea, no iba a haber apenas diferencia de tonalidad, ¿no?
Pero eso con el óleo, como os digo, va a cambiar y se van a poder hacer mayores escalas de tonalidades. Bueno, en cuanto a escultura y pintura, seguimos con lo mismo, lo que hemos dicho, ¿no? Que siguen destacando las portadas, retablos y también sepulcros, como en Europa, y que incluyen, en algunos casos, temas que no son religiosos, ¿vale? Por ejemplo, otra escultura funeraria que tenemos aquí en Castilla-La Mancha es la del doncel de la Catedral de Sigüenza. Edificios, por otra parte, que es gótico. Y pintura, pues ahí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Esos trípticos que decíamos antes, que se podían articular, cerrar, pues ahí tenemos otro ejemplo que tenemos aquí en España. Y nada más que decir en este vídeo. Terminamos con una frase de Santo Tomás de Aquino, uno de los que contribuye a que surja el arte gótico, ¿no? Con sus nuevas ideas y ese optimismo que se respira. Y esto decía él: Dios alegra todas las cosas porque todas están en armonía con su esencia. Nada más por hoy.